El 1 de noviembre de 1993 se formó una nueva unión de gobiernos europeos que alteraría el curso de las naciones de Europa para siempre. Se habían ido los años de guerra y lucha diplomática. Estaba claro que los miembros fundadores de la Unión Europea tenían un objetivo principal en mente: una Europa unificada, fortalecida por la diversidad y los antecedentes de sus naciones miembros. No necesitas buscar más allá del lema de la Unión Europea, In Varietat Concordia, una frase en latín que simplemente significa unidos en la diversidad. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Aunque el propósito original de la Unión Europea era proporcionar una estructura general de apoyo económico, político y militar que sus naciones constituyentes pudieran aprovechar para la prosperidad y protección mutua, quedó claro que muchos defensores vocales de una identidad europea transnacional querían llevar la Unión Europea un paso más allá. ¿Por qué detenerse solo en una unión de Estados miembros, cuando Europa podría ser algo mucho más grande? ¿Por qué conformarse con una integración parcial, cuando una federación europea podría beneficiar a todos los europeos? Aquellos que abogan por esta federación están luchando por un nuevo gobierno que muchos pensaban imposible hace solo 100 años. ¿Cómo sería una federación europea? ¿Y es siquiera posible? Bueno, para mirar hacia el futuro de Europa, tenemos que volver al pasado para ver cómo llegó a ser la Unión Europea que tenemos hoy. El año es 1948. 3 años antes, Europa fue devastada por una guerra brutal e implacable que se estima que se llevó decenas de millones de vidas, sin mencionar la gran cantidad de industria y desarrollo económico que la guerra había destruido. Dado el auge del internacionalismo con la Organización de las Naciones Unidas y los recientes eventos terribles, la defensa internacional se volvió una alta prioridad para muchos países de Europa Occidental. Así que algunos de estos países se unieron para formar lo que se conocería como la Unión Occidental. Esta unión, inicialmente compuesta por Francia, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, se formó para defender a todas las naciones miembro y promover una mayor cooperación económica, cultural y política. Sin embargo, no terminó ahí. Se formarían varios otros pactos entre las naciones de Europa que finalmente llevarían a la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht y el euro. Desde entonces, ha crecido de solo 6 a 27 miembros, abarcando la mayor parte del continente y formando un enorme bloque político y económico, competitivo con las mayores superpotencias del mundo actual. Cuando comparas la Europa de los años 50 con cómo es hoy, se ha federalizado mucho más, incluso si técnicamente no es una federación hoy en día. Entonces, ¿qué sigue, si acaso? Bueno, es imposible saberlo con certeza. No obstante, una federación europea podría asemejarse a una Unión Europea fortalecida en la actualidad. En resumen, la Unión Europea es actualmente solo un tratado, mientras que una federación europea sería un Estado-nación con roles, fronteras y aspectos bien definidos. Similar a los Estados Unidos, la Federación Europea tendría el Tribunal Supremo que emitiría decisiones supremas. La legislatura tendría la capacidad de gravar a toda su población, y probablemente contaría con su propio ejército, en lugar de depender de las naciones constituyentes en tiempos de conflicto armado. Sin embargo, debido a esto, una Europa verdaderamente unida sería una entidad geopolítica poderosa, capaz de ejercer una influencia que solo Estados Unidos y China tienen hoy. Si todos los miembros de la Unión Europea estuvieran de acuerdo con la formación de una federación europea, tendría una población de 450 millones y un Producto Interno Bruto de 17 billones de dólares, ubicándolo en tercer lugar mundial detrás de China y Estados Unidos. Aunque los Estados miembros de la Unión Europea suelen ser no agresivos en términos militares, algunos como Francia tienen ejércitos grandes e impresionantes. Y por supuesto, la unidad los haría mucho más fuertes. Un ejército combinado de los 27 Estados miembros de la Unión Europea podría desplegar actualmente alrededor de 1.300.000 militares en activo, un nivel similar al tamaño de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El gasto militar combinado es un impresionante: 225 mil millones de dólares, tres cuartos de los 290 mil millones de dólares de China, y ni siquiera dedican una gran parte de su Producto Interno Bruto a ello en comparación con los Estados Unidos. La tecnología sería mejor, ya que todos estarían unidos en los desarrollos. Por ejemplo, mientras que el ejército de los Estados Unidos utiliza solo 30 sistemas de armas, los ejércitos separados de la Unión Europea utilizan casi 186 veces más. Estos cambios harían que Europa dictara su propio futuro y no continuara viviendo a expensas de América, y dependiendo de ellos, así como protegerse contra el auge de India y otros países en crecimiento. Este tipo de conversación es fácil. Podríamos hablar todo el día sobre la fuerza de una federación europea y su capacidad para asumir el papel de superpotencia global. Pero en realidad no importa, ya que actualmente hay muchos factores que hacen esto improbable. Entonces, ¿qué está impidiendo una federación europea en este momento? Bueno, ¿por dónde empezar? Quizás el problema más grande sea la identidad nacional. Muchas personas en Europa están orgullosas de la identidad, cultura e historia de su país.
No quieren que se les quite para conformar una identidad europea. Porque enfrentémoslo. Una federación europea exitosa requiere un cambio fundamental en la identidad de todos. Necesitarían sentirse tan profunda y predominantemente europeos como los estadounidenses se sienten ciudadanos de los Estados Unidos. Esto resulta complicado al comparar, por ejemplo, Noruega y Hungría. A diferencia de Texas y California, donde a pesar de las diferencias políticas y de estilo de vida, aún se identifican primero como estadounidenses. Cada país europeo tiene una cultura y gente únicas formadas durante milenios. Fusionarlos podría resultar en caos y división. Observa lo sucedido en Yugoslavia, por ejemplo. También existe un creciente sentimiento nacionalista y euroescepticismo en Europa. El Brexit y el auge de partidos nacionalistas en países como Italia y Suecia son ejemplos evidentes de esta tendencia. Estos partidos no son ejemplos aislados de nacionalistas ganando elecciones en un continente que generalmente tiende hacia la socialdemocracia internacionalista. Son eventos que indican una tendencia hacia una visión más nacionalista de Europa. Aquellos que apoyaron el Brexit sintieron que la Unión Europea no era el futuro para su país. Sintieron que deberían irse antes de quedar más atados, porque podrían forjar mejor su futuro independientemente del control político de la Unión Europea. Cualquiera que aún tenga una identidad nacional puede ser un pasivo, ya que luchará por sus intereses nacionales, lo que conduce a un gobierno ineficiente en una Europa federal. Por lo tanto, una Unión Europea federal sería un paraíso para los cabilderos corporativos. Al igual que en los Estados Unidos, ahora solo necesitas cabildear a un solo gobierno para impactar a 450 millones de personas en lugar de hacerlo en cada país por separado. Otro gran obstáculo para una federación europea son problemas como los monetarios. Aún hay países que esperan adoptar el euro o que simplemente no desean hacerlo. De los 27 países de la Unión Europea, 7 no lo están utilizando: Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumania, Suecia y República Checa. Hay dos grupos: los países que pueden adoptar el euro pero no quieren, y los que quieren el euro pero no pueden adoptarlo, debido a que no cumplen con los requisitos de estabilidad financiera. Los países ricos no se unen porque desean mantener una política monetaria independiente. Carecen de apoyo público y no quieren comprometerse políticamente con una unión cada vez más estrecha. Por otro lado, la Unión Europea no puede aceptar que países no calificados se unan por los riesgos que conlleva. Aunque un país tenga una disciplina financiera perfecta, cuando otro como Grecia entra en crisis financiera por problemas de gasto, deuda y déficits, todos los demás en la moneda deben rescatarlo para preservar el valor de la divisa. Seamos realistas, ningún país quiere rescatar a otros. Es otra gran razón por la que algunos temen adoptar el euro. Esto podría dejar de ser un problema, pero probablemente falte al menos una década para ello, siendo generoso. Por último, otra gran pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de esto? Los dos principales países que abogan por una federación europea son Francia y Alemania. Y es obvio por qué. Ya tienen la mayor parte del poder en la Unión actual, y una federalización significa más y más control sobre los gobiernos autónomos de los miembros de la Unión Europea. Con todo, se han propuesto otras alternativas. Aunque una federación europea es improbable, la guerra rusa contra Ucrania ha favorecido significativamente una cooperación europea más sólida. Es posible un modelo tipo Suiza en lugar de uno de federación estadounidense, con cantones que respeten los diferentes idiomas y culturas de los pueblos europeos, y una democracia más directa para evitar que una Europa unificada se convierta en un medio de control más fácil sobre más personas. En lugar de unirse, una fuerte alianza comercial puede resolver muchos problemas geopolíticos, ya que el dinero tiene poder, y una alianza militar puede solucionar el resto. Técnicamente, el federalismo no es necesario para estas cosas. Sin embargo, lo que suceda tomará mucho tiempo y no se puede apresurar. La Unión Europea ha tardado más de 50 años en llegar a 27 miembros, y aún no están completamente unidos. Tomará décadas evolucionar hacia una identidad europea, pero algo debe suceder. La Unión Europea actual está en una especie de limbo, con la posibilidad de avanzar hacia la federalización o volver a ser solo un mercado único en sus cartas. Es demasiado intermedio para tener éxito a largo plazo, sin cambios significativos. El Consejo Europeo aprobó la Brújula Estratégica, un plan para reforzar la política de defensa y seguridad de la Unión Europea para 2030. Las fuerzas militares se están uniendo gradualmente, con la creación de un equipo de despliegue rápido de hasta 5.000 tropas. A pesar de los desacuerdos entre los países miembros, hay pruebas de que Europa aún avanza lenta, pero constantemente hacia una mayor unión.